Vamos a continuar. Estamos aquí. Este ejercicio. Bueno, ¿cuál era este ejercicio? Pues, ¿recuerdan que resolvimos el de los deslizadores aquella ocasión? La vez pasada, el día lunes. Es este de aquí. ¿Bien? Es este mismo. Pero vamos a considerar otra cosa. Vamos a buscar la imagen. Bueno, aquí está. Más simple. Suponer que en ese choque, el de estos deslizadores que resolvimos la otra vez, estos no rebotan después de la colisión, no van a rebotar. ¿Qué va a pasar? Pues que se quedan pegados después del choque. Es una colisión totalmente inelástica, se quedaron acoplados. Las masas y velocidades iniciales son las mismas que en ese ejemplo. Es decir, aquí están. Del bloque 1, su masa es de 0.50 kilogramos, del 2 es de 0.30. Inicialmente se mueve el bloque, bueno, el deslizador A hacia la derecha a 2 metros sobre segundo y el B a la izquierda a 2 metros sobre segundo. Bueno, vamos a calcular la velocidad final común de los dos bloques juntos, ¿bien? Y comparar las energías cinéticas inicial y final del sistema. Bueno, en ese ejemplo nosotros resolvimos esto. Era esta situación en donde calculamos las velocidades después del choque, ignorando que fuera elástica, inelástica o parciales. ¿Sale? No importaba. Las calculamos. Y fue algo muy sencillo. Aquí la condición es otra. Aquí nada más lo que ha pasado es cambiamos la situación después del choque. Ahora, después del choque, lo que pasa es esto. ¿Bien? Tienes estos dos deslizadores antes y después se mueven. Bueno, aquí está suponiendo que a la derecha, pero puede darse el caso que se mueva a la izquierda o a lo mejor se queden en reposo. Bueno, eso me lo va a decir el resultado, ya analítico. ¿Bien? ¿Con qué velocidad se mueven los dos cuerpos juntos? Es algo muy fácil de obtener, solamente con la conservación del momento lineal. Todo esto no es necesario, realmente la imagen sería esta de aquí. ¿Sale? Entonces, colisión totalmente inelástica. Vamos a suponer que no hay fuerzas externas. En este caso, la colisión es a lo largo del eje X, no en el eje Y. Si fuera en el eje Y, la gravedad va a jugar un papel importante. ¿Vale? No es el caso, porque aquí la gravedad, como es en una superficie horizontal, va a ser la misma en todos los puntos. Y no se puede considerar una fuerza externa, porque no va a afectar, no ayuda a ninguno de los cuerpos a acelerar, ¿sale? No está contrarrestando su velocidad, no. Simplemente es la misma, porque el movimiento es horizontal. Calculemos entonces los momentos. Aquí no hay fuerzas externas. Y lo primero que debes fijarte, si hay fuerzas externas, no puedes aplicar la conservación del momento. A lo mejor la conservación de energía, pero no del momento. ¿Bien? Entonces, como no hay fuerzas externas, yo puedo calcular el momento previo a la colisión. El momento previo a la colisión debe ser esta situación, ¿verdad? Este de aquí, voy a llamarle instante inicial, y esto de acá, instante final. Como tengo dos componentes, para cada uno de ellos calculo el momento. Sumo esos momentos y eso va a ser el momento total. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. Pueden hacerlo en una tabla de momentos. Voy a hacerlo así porque el momento es igual del bloque A o del deslizador A, sería su masa A por la velocidad que lleva. ¿Sale?
Y el momento del deslizador B sería la masa B por la velocidad que lleva. Esto lo voy a hacer en los instantes inicial y en el instante final, así. En el instante inicial, la masa de la cosa es de la cosa A es de medio kilogramo, con velocidad más 2. Calcula el producto masa por velocidad. Bien, ¿qué te da? 2 por 0.5, pues te da 1.00 Newton por segundo. ¿Sale? ¿Qué momento lleva el otro bloque? Si tiene masa de 300 gramos, con velocidad menos 2 metros sobre segundo, pues para empezar es negativo, bien, y te va a dar 0.60 Newton por segundo. Ahí están los momentos iniciales, muy sencillos. ¿Qué pasa después del choque? Después del choque, lo puedo ver de dos maneras. Lo puedo ver como un solo cuerpo, un único cuerpo, cuya masa es la suma de las masas individuales. Bien, en este caso sería de 0.50 kilogramos más 0.30 kilogramos, pues sería 0.80 kilogramos. Claro, suponiendo que no se hayan roto los deslizadores, porque si uno de ellos se rompe, entonces la masa va a disminuir. No puede aumentar, eso sí, ¿verdad? Lo puedo ver como un único cuerpo con masa de 800 gramos, moviéndose, no sé en qué dirección, voy a suponer una dirección arbitraria, una dirección V, y el signo de esta en el resultado me va a decir si es positivo, pues va a la derecha, si es negativo, pues va a la izquierda, si es cero, no se mueve, ¿sale? Voy a suponer una velocidad V, no sé cuál es, ¿sale? Lo puedo ver así, un único cuerpo con masa fusionada y velocidad arbitraria. Si lo veo así, entonces, ¿cómo lleno esta tabla de momentos? Pues ya no tendría caso tener aquí dos columnas, solamente una, porque tengo un único cuerpo, las fusiono. Bien. ¿Qué momento lleva ese cuerpo después de la colisión? Pues es su masa por velocidad. Y la masa es de 0.80 kilogramos. Bien. Por la velocidad desconocida. No sé cuál es. Bien, lo puedo ver así. Alternativa. Lo ves como cuerpos independientes. Bien. Entonces, voy a ponerle aquí final alterno. ¿Sale? Entonces lo veo como dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A, ¿qué momento tiene después de la colisión? Pues es su masa por su velocidad. ¿Qué masa tiene? Pues tiene masa de 0.50 kilogramos con una velocidad desconocida llamada V. ¿Vale? ¿Y qué momento tiene el bloque B o el deslizador B? Pues sería una masa de 0.30 kilogramos multiplicada por esa misma velocidad que el deslizador A. Estas velocidades deben ser las mismas porque el enunciado me dice que están acoplados. ¿Vale? Entonces, deben ser iguales. ¿Qué debo hacer? Debo sumar yo estos momentos. Y si tú sabes sumar, pues te va a dar lo mismo de aquí arriba. 0.80 por la misma velocidad. ¿Sale? Es lo mismo. En lo personal, a mí se me hace mucho más sencillo verlo como un único cuerpo, porque así nada más pienso en un momento, ¿bien? No pienso en los dos momentos, solamente en uno. Lo que viene es la conservación de esta cantidad. Debo sumar algebraicamente estas cosas e igualarlas con la suma algebraica de estas otras, ¿bien? ¿Y qué me va a dar? Pues inicialmente 1 menos 0.60 te da 0.40 Newton segundo. Y eso debe ser la suma de abajo, pero no hay nada que sumar, es 0.80 kilogramos por la velocidad incógnita. ¿Vale? Despeja la velocidad. 0.40 entre 0.80 se la da 0.5 positivo. Unidades de velocidad, metros sobre segundo.
¿Qué significa esto? Nos dio positivo. Significa que los dos cuerpos, mírenlos así, se van a mover los dos a la derecha. ¿Sale? Ya acabamos. Eso es todo. Ya sabemos hacia dónde se va a mover. Bien. ¿Se conserva el momento? ¿Realmente sucede esto? ¿Cómo saberlo? Ya conoces la velocidad, punto 50. Sustitúyela aquí. Bien, haz estas cuentitas y ¿qué te da? Bien, si tú las haces, sustituyes aquí el valor de la V, punto 80 por punto 50. Eso te da 0.40 newton segundo. Y si te das cuenta, este punto 40 es la suma de los momentos de arriba. 1 menos 0.80 es punto 40. Es el mismo antes y después de la colisión. El momento se conserva, como debe ser. Bien. Pero pasará lo mismo con la energía cinética. Yo les dije que colisiones totalmente inelásticas no se conservan. Y esta es una colisión totalmente inelástica, ya que se quedan acoplados. Pues no, no se van a conservar. Y lo podemos demostrar. ¿Cómo se hace eso? Pues algo muy sencillo. Solamente debes tú calcular las energías cinéticas previas y después de la colisión. ¿Vale? Calculemos salvajemente estas cantidades. Es algo muy sencillo. La energía cinética inicial es la energía cinética del deslizador A más la energía cinética del deslizador B. Bien. Energía cinética del deslizador A es un medio de su masa es de 0.50 kilogramos, por su velocidad, que es más 2 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado. Eso es la cinética 1, o la cinética A. La cinética B es un medio de la masa de ese deslizador, es esto, por su velocidad es menos 2 metros en segundo, pero esto va elevado al cuadrado. Bien, entonces hay que hacer esas relaciones, son algo muy sencillas. Y te da 1.6 joules. Joules es la unidad de energía. Hacemos lo mismo después de la colisión. En este caso es un único cuerpo. Lo veo como un solo cuerpo. ¿Qué energía cinética tiene? Pues un medio de la masa del cuerpo, es decir, 0.80 kilogramos, por la velocidad que lleva, que resultó ser de 0.50 elevada al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar 0.10 joules. Mira, disminuyó bastante. ¿En qué porcentaje disminuyó? Pues hace la división, ¿verdad? Disminuyó en un 94%. ¿A dónde fue esa energía? ¿Dónde está ese 94% de energía? La energía no se conserva, eso es muy claro, ya que este valor difiere de este, no es lo mismo. Bien, aquí la energía cinética inicial difiere de la final. ¿A dónde fue esa energía? ¿Dónde está ese 1.50 joules? ¿Dónde está? Pues se perdió. Seguramente en el sonido. Calor frecuentemente es lo más común. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? No. No, no. Bueno. Vamos a subir un poquito el nivel. Este ejercicio. Estoy buscando un simple para que no se asuste. Una colisión en dos dimensiones.
Aquí son colisiones en una dimensión muy sencillas. ¿Qué pasa en dos dimensiones? Pues esto de tenemos color rojo. Imágenes horarias. Bueno, tienes un automóvil compacto de 1 tonelada, viaja al norte a 15 metros sobre segundo. Es el bloque, es el automóvil, es esta cosa de aquí abajo, ¿sale? Va hacia arriba a lo largo del eje Y, que podemos poner el norte. Tiene una masa de 1000 kilogramos, con velocidad 15 metros sobre segundo a lo largo del eje Y. El eje Y lo estamos viendo desde arriba, ¿bien? Desde arriba, desde satélite, se está viendo esto. Entonces, la gravedad no va a beneficiar a ninguno de los objetos que van a colisionar, ¿no? Porque el choque es en una superficie horizontal. Entonces, no afecta a ninguno de ellos. Y en un cruce choca con una enorme vagoneta de 2 toneladas, que viaja al este a 10 metros sobre segundo. Por suerte, todos los ocupantes usan cinturones de seguridad y no hay lesionados, pero los dos autos quedan enganchados y se alejan del punto de impacto como una sola masa. Se quedan acoplados, es una colisión totalmente inelástica nuevamente. El ajustador de la aseguradora necesita calcular la velocidad de los restos después del impacto. ¿Cómo puede hacerse eso? Es decir, ¿con qué velocidad salen las dos cosas enganchadas después de la colisión? ¿Y en qué dirección se mueven? Aquí la dirección no puede ser ni al norte ni al este, ¿no? Debe ser una dirección a cierto ángulo entre el norte y el este. Bien. ¿A qué ángulo es? Aquí le llama ángulo teta. Un ángulo teta desconocido. ¿Vale? Esto de aquí lo puedo ver como un solo bloque de masa 3 toneladas o 3000 kilogramos. Entonces mi incógnita aquí es calcular la velocidad con la cual va a moverse después de la colisión. Observa aquí que es una colisión en 2 dimensiones, ya que tanto aparece el eje X como el eje Y. ¿Cómo se hacen estos casos? Pues con cuidado nada más. Recuerda que aquí el momento lineal es una cantidad vectorial. Y entonces tiene componentes X, componentes y el momento en los dos ejes debe conservarse. Bien, pues hay que hacer una tabla de momentos con sus componentes. Es como si fuera un diagrama de cuerpo libre. Ya lo sabes hacer, ¿sale? Pero en lugar de fuerzas son velocidades. Vamos a ponerle nombres a estas criaturas. Le voy a llamar A de automóvil a esta cosa y V de vagoneta a esta otra. No, pero esa V no, mejor la otra B. A y B, los cuerpos A y B, ¿sale? Porque la V la usa para la velocidad. Entonces, el instante inicial es este, previo a la colisión. El instante final es este otro, ¿sale? Recordemos que los cuerpos se quedan enganchados. Entonces, este cuerpo que está aquí, este cuerpo es A más B. Es la suma de estos, ¿sale? Calculemos los momentos individuales en una tabla. Voy a poner aquí momento A, que va a ser igual a la masa por la velocidad A, pero vamos a ponerle etiquetas. Como es en 2 dimensiones, voy a poner aquí X, ¿vale? Es como en diagramas de cuerpo libre. La componente X de una fuerza era la magnitud de la fuerza coseno del ángulo phi. ¿Te acuerdas? Pues aquí es muy parecido, sería la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que forma.
con respecto a la horizontal. Bien. Calculo el momento vertical del cuerpo A del automóvil. Esto sería la masa por la velocidad que lleva ese cuerpo, pero su velocidad en el eje, no en el eje vertical, no, en el eje Y. Vertical sería en este caso el eje Z, el eje que mide las alturas, pero aquí no hay alturas, aquí es una colisión en una superficie horizontal. La componente vertical de esta velocidad sería la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo, ¿sale? El ángulo con respecto a, con respecto al eje X. Y estas dos columnas son únicamente para el automóvil. Hay que hacer otras dos para la vagoneta. Déjenme ver si esto es lo más conveniente hacerlo. Yo creo que sí. ¿Sale? Entonces, para la vagoneta tengo componente X también en su momento y sería la masa de esta o la velocidad de la vagoneta a lo largo de este eje. ¿Vale? Esto es igual a la masa de la vagoneta por la velocidad que lleva esta por el coseno del ángulo. Y por último, el momento de la vagoneta a lo largo del eje Y sería su masa por la velocidad que lleva a lo largo de este eje. Y esto sería igual a la masa, la velocidad, por el seno del ángulo. Bien, esta sería la nueva tabla a llenar, que no es tan difícil. Vamos a ver qué pasa. Bien, ¿quién es el ángulo θ? Esto lo debo hacer en dos instantes. Inicial y final, ¿sale? En dos instantes. Inicialmente, la primera fila, todas las cantidades son iniciales. Bien, en la primera fila, ¿cuánto vale el ángulo θ? ¿O cuál es la dirección de movimiento del automóvil? La dirección de movimiento es hacia el norte y se mide con respecto al eje X, como si fuera una fuerza. Bien, ¿qué ángulo forma? La dirección de movimiento con el eje X. ¿Sí sabes lo que quiero decir? El eje X es este, la dirección de movimiento es así. Pues el ángulo es 90 grados, ¿vale? Esto es para el automóvil. ¿Qué pasa para la vagoneta? Inicialmente, el eje X es así. ¿Hacia dónde se mueve la cosa? En esa misma dirección. Y el ángulo en este caso sería de 0 grados. Bien, para la vagoneta. No te pierdas, eso es muy sencillo, como si fueran fuerzas. Entonces, hay que calcular momentos, masas por velocidades. Conocer las velocidades iniciales de 15 para el automóvil y de 10 para la vagoneta. ¿Sale? Entonces, calcula, muy fácil. El primero te va a dar aquí la masa, 1000 kilogramos, por su velocidad. La velocidad es de 15 por el coseno de ¿qué? De 90 grados. Bien, voy a sustituir las cantidades. Todo esto te va a dar 0. 0 newton segundo. ¿Por qué 0? Pues porque el coseno de 90 va a ser 0. Haz lo mismo aquí. ¿Qué te va a dar? Pues la masa del automóvil por la velocidad que es 15 por el seno de 90 grados. Y esto te va a dar 1000 por 15, pues son 15.000 newton segundo. Bien. Ya tiene los momentos iniciales, son las componentes del momento inicial del automóvil. Son sus componentes X y Y. ¿Sale? Hay que hacer lo mismo para la vagoneta. ¿Cómo va a quedar aquí? Pues aquí sería la masa de la vagoneta, que es de 2000, por su velocidad, que es de 10. ¿En qué dirección? 0 grados. Bien.
Y esto te va a dar 21. Hace lo mismo para su componente vertical. Sería 2000 por velocidad, por el seno del ángulo de movimiento, que es 0 grados. Como esto es el seno de 0 es 0, todo te da 0. Bien. Ya que esto aquí es 0. Bien, es muy sencillo. Hacemos lo mismo para después de la colisión. ¿Qué pasa después? ¿En qué dirección se mueven? No lo sé. Bien, aquí Szymanski le está llamando un ángulo θ. Es este. Esta es la dirección resultante con velocidad v. Esta velocidad v es un vector que tiene componente vx, vy. ¿Sale? ¿En qué dirección? En un ángulo θ. No le voy a llamar θ, le voy a llamar un ángulo alfa, desconocido. ¿Sale? No sé cuál es este ángulo. Pero algo importante es que quedan acoplados y la velocidad del cuerpo A y del cuerpo B es la misma, tanto en X como en Y. Va a ser la misma, ¿bien? Porque es una colisión totalmente inelástica. Toma en cuenta eso para acá. Entonces, lo puedo ver como un solo cuerpo o como cuerpos independientes. Si lo veo como un solo cuerpo, solamente debo rellenar dos columnas, una en X y una en Y. Bien, si lo veo como cuerpos independientes, debo llenar las 4 columnas para el automóvil y para la vagoneta, como tú quieras. Tú te complicas tanto como tú quieras. Bien, entonces, yo no me quiero complicar tanto, solamente voy a rellenar una de ellas, perdón, dos. Fusiono esto, pero dividido en dos, uno para X y otro para Y. ¿Sale? ¿Cómo queda aquí? ¿Cuál sería la masa? Bueno, ¿cuál es el momento en X? Pues el momento es la masa, que es la suma de las masas, 3.000 kilogramos, ¿por quién? Multiplicada por la velocidad en el eje X, que es Vx, pero esa Vx es V, multiplicada por el coseno del ángulo en que se mueve. Ese ángulo en que se mueve yo le llamé alfa. ¿Vale? Así. Ahí está el momento. No puedo calcular nada más. ¿Qué pasa después? Bueno, en el eje Y será lo mismo. La masa total multiplicada por la velocidad desconocida y esta por el seno del ángulo. ¿En qué dirección se mueve? En una dirección alfa, desconocida. ¿Vale? Ahí está. Ya, es más fácil verlo como un solo cuerpo. Relleno dos, nada más. ¿Qué viene ahora? Pues hay que sumar momentos en X antes de la colisión, y esa suma de momentos en X antes debe ser igual a la suma de momentos en X después de la colisión. Es conservación del momento. Es decir, lo que estamos haciendo es esto. Sabemos que el momento total es un vector. ¿Cuál es el momento total inicial? Pues es el momento del automóvil más el momento de la vagoneta. Pero todo esto inicial. ¿Sale? Como es un vector, ¿qué es lo que se hace? Este tiene el componente X y tiene el componente Y. El otro tiene componente X y también tiene componente Y. Sumas vectores, muy fácil. Entrada con entrada. Bien. Y te quedaría aquí momento X más momento X, coma, momento Y más momento Y. Todo esto es inicialmente. Se va a hacer lo mismo después de la colisión y vas a obtener una expresión parecida. El momento total después va a ser momento X en A más momento X para la vagoneta, coma, momento Y del automóvil más momento Y de la vagoneta. Y esto es final. Como el momento se conserva, estas cantidades deben ser iguales. Equivale a igualar esta componente con esta de aquí. Y después esta componente con esta de acá.
Eso es lo que estamos haciendo, pero con esta tabla, ¿sale? Vamos a localizar los componentes X. Los componentes X, les voy a poner en azul, son este con este. ¿Cuánto suman? Si sabes sumar, pues suma 20.000 newton segundo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en X? Tendrías 20.000 newton segundo, ¿a qué es igual? A la suma de momentos X después de la colisión. Y eso es esto de acá. ¿Vale? Entonces, sería 3.000. Logramos velocidad, coseno de alfa. Recuerda que aquí las incógnitas son V y alfa. ¿Sale? Esto sale de la ecuación en X. ¿Qué hay que hacer después? Lo mismo, pero mira, esta ecuación de aquí es igual a estas componentes. ¿Sale? De la ecuación vectorial. Es lo mismo. Hay que hacer lo mismo en Y. En Y, ¿cuáles son? Estos son los que sobran, ¿verdad? 15.000 más 0. Eso es del momento total inicial y debe ser igual a este 3.000 de seno. Entonces hay que sumar 15.000 más 0, pues te da 15.000 otra vez. Y quedaría 15.000 newton segundo es 3.000. Ahorita pongo las incógnitas. Aquí quedaría V seno alfa. Ahí está. Y tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolverlas. ¿Cómo se resuelve esto? Son ecuaciones no lineales, porque las incógnitas observa que están dentro de funciones trigonométricas y además multiplicando la autoincógnita. Es un sistema de ecuaciones no lineal, pero no es tan difícil. ¿Puedo yo dividir una ecuación entre la otra? Así como están, si yo divido, resulta que las velocidades se mueren, si tú divides. ¿Pero qué me conviene dividir? ¿La de arriba entre la de abajo o la de abajo entre la de arriba? De cualquier forma se cancela la velocidad, pero lo que cambia es la función trigonométrica. Si tú divides la de arriba entre la de abajo, tendrás coseno de alfa entre seno de alfa, eso te da cotangente. Si tú divides al revés, seno entre coseno, te da tangente. Es más fácil la tangente que la cotangente. Bien, entonces hacemos esa división. Voy a llamarle a esta ecuación 1, ecuación 2, y lo que voy a hacer es la ecuación 2 entre la ecuación 1. Bien, así como está, no cambies nada. ¿Cómo quedaría del lado izquierdo? Quedaría 15.000 newton segundo dividido entre 20.000 newton segundo. Y este es igual. Lado derecho de la ecuación 2 va como numerador. Es 3.000 kilogramos V seno alfa entre el lado derecho de la ecuación 1. 3.000 kilogramos V coseno alfa. Mira la magia. Aquí las unidades se mueven. Aquí, este de aquí se mueve con este de acá. También se mueve la velocidad. ¿Y qué te queda del lado izquierdo? 15.000 entre 20.000. ¿Quién sabe dividir? Era 0.75. Bien. Sin unidades. Y del lado derecho, seno entre coseno. Pues eso es tangente. ¿Cómo despejas algo? Pues con una tangente inversa en grados. ¿Y cuánto te da esta cosa? Tangente inversa de 3/4 te da 37 grados aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Este 37 grados es la dirección en que se van a mover los dos automóviles después de la colisión, a un ángulo de 37. Fíjate que es positivo. ¿Y cómo se miden los ángulos positivos en un sistema derecho? Este es un sistema derecho. Un ángulo positivo es aquel que se mide en sentido contrario a las manecillas. Y en este caso, los cuerpos
cuerpos, estos de aquí son los dos cuerpos A y B, están a un ángulo de 37 grados. Bien. ¿Tienes dudas hasta aquí? ¿Ya te perdiste? No hay dudas. Bien, no hay dudas. Entonces, continuamos. Ya tengo el ángulo. Bien. Me falta la velocidad. ¿Cómo la calculo? Con cualquiera de estas ecuaciones, 1 o 2. Como ya tienes el ángulo, lo sustituyes y despejas la velocidad. Bien. Tomo la 2. O la 1, porque sí. Bien. ¿Cómo despejas a V? Pues el 3000 pasa dividiendo. El coseno del ángulo de 37 también pasa dividiendo y tendrías ya despejada la velocidad. Bien. Entonces, quedaría de la siguiente manera. De la ecuación, digamos que de la ecuación 1, la velocidad sería del lado que tenemos, sería 20.000 newton segundo dividido entre 3.000 kilogramos por coseno de alfa, que resultó ser aproximadamente 37. ¿Y cuánto te da todo esto? 8.3 metros sobre segundo. No te preocupes de las unidades, si tú trabajas todo en SI, te deben dar las unidades correctas. ¿Sale? 8.3. Es una velocidad considerable, ¿verdad? A 37 grados. Pues ahí está. Esto de aquí es la magnitud o bien es la rapidez con la que se mueven. La velocidad es rapidez en un ángulo de 37 grados. Porque recuerda que rapidez y velocidad son cantidades escalar y vectorial, respectivamente. Ahí está. Fue algo muy sencillo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues el planteamiento, obviamente. Si es una colisión en 2 dimensiones, tu tabla de momentos va a crecer, va a tener componentes X para cada partícula y componentes Y también para cada partícula. Calculas como en las tablas de fuerzas, cómo serían las componentes horizontales, pues con cosenos, las verticales con senos. El ángulo es con respecto a la dirección de movimiento, ¿vale? Con respecto a la dirección de movimiento. Como si fuera trabajo, como si fuera el trabajo. Perdón, con respecto al eje X, como si fueran fuerzas, sí, como si fueran fuerzas. Con respecto al eje X, se calculan, y ya que tienes todas las componentes X y Y de los momentos, debes hacer sumas de momentos en X previo y después de la colisión. Eso debes igualarlo. Lo mismo en Y. Regularmente se llega a un sistema de ecuaciones no lineal, como este de aquí, el cual se resuelve muy sencillo, ya lo viste. ¿Vale? Y listo. ¿Dudas? Híjole. No, está. Bueno, yo una rápida. Cuando calculó el ángulo, lo que hizo fue el cotangente de 0.75, que es el resultado de dividir 15.000 entre 20.000, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno. Ok, es que no sé leer ahí. Queda menos de un minuto. Déjame tener la última llamada. Se me aparece el archivo. Yo grabo la voz. No se vaya.